Queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo de La Entrevista Clásica. En esta ocasión tuve el placer de conversar con una de las directoras corales más reconocidas e importantes de Latinoamérica. La maestra Lourdes Sánchez es directora de la Coral Nacional Juvenil Simón Bolívar y coordinadora nacional de coros del Sistema de Orquestas y Coros de Venezuela. Acompáñenme a conocer su historia. Estamos muy contentos de tener aquí a la maestra Lourdes Sánchez. ¿Cómo estás, profe? Gracias, Raúl, por esta invitación. Te felicito por esta iniciativa y compartir por esta experiencia. Así es. Bueno, para que la gente sepa de una vez que el trato va a ser cariñoso y con todo el amor del mundo, porque bueno, nos conocemos desde hace algún tiempo. No vamos a hablar de fechas ni de años. Solo voy a decir que yo empecé en el núcleo de los teques del Sistema Nacional de Orquestas y Coros de Venezuela. En el núcleo de los teques yo empecé a los 6 años. Y la maestra Lourdes Sánchez fue mi primera profesora de coro. Mi primera profesora de música en general, pero bueno, dirigía el coro del núcleo y ese fue mi primer encuentro, digamos, formal académico con la música. Así es, fue una iniciativa de tu papá, con el maestro Raúl Delgado Esteves. Era su asistente en un coro de una empresa, la empresa petrolera venezolana, y me dijo que quería, por supuesto, que sus niños comenzaran en la música en mis manos, que no podía ser otra sino en mis manos. Eso era un compromiso, ¿no? Un compromiso muy grande, pensando que iba a tener los ojos encima de mí, también del maestro Raúl, y bueno, creo que a partir de allí fue una experiencia muy linda verlos crecer, ¿no? Entonces, ahí yo soy la que puede decir, mejor no hablemos de años, pero es muy grato, es muy hermoso ver en todo el proceso de muchos alumnos que han pasado por mis manos hoy verlos como unos grandes profesionales. Para nosotros también fue, bueno, por supuesto, un súper honor y bueno, nosotros confiamos mucho en el criterio de mi papá también y bueno, si mi papá dijo, es con esta persona, nosotros íbamos ahí, por supuesto, contigo. Para nosotros fue una experiencia muy linda porque además a mi papá le interesaba mucho que empezáramos contigo, pero también era un poco por la parte coral, que, bueno, básicamente es tu área donde te mueves como pez en el agua y donde mi papá también se movía como pez en el agua y por eso él quería que nosotros empezáramos justamente en coro con el canto coral. ¿Qué tan importante es el canto coral, piensas tú, para el desarrollo de los niños al inicio del aprendizaje? Pues es fantástico porque en el caso de la iniciación infantil, en la música con los niños, el niño aprende un montón de aspectos que están incluso más allá de la música, ¿no? De una vez que se incorpora a la actividad, ya está haciendo música porque es un instrumento, digamos, lo poseen ellos y vienen, la mayoría de los niños vienen de cantar en el hogar. Entonces, el compartir con otros niños, el trabajo, la solidaridad, el trabajo de equipo, o sea, hay un montón de aspectos de la disciplina que son fundamentales allí, pero también el desarrollo del oído interno es justamente a partir del coro y del joven, cuando hace música coral, digo que realmente beneficia muchísimo luego el estudio de la música, más allá que el niño o el joven se encamine hacia el canto o hacia los instrumentos, es igual. Pero yo recuerdo que en el conservatorio muchos maestros nos decían, bueno, yo tuve la fortuna además de contar con Raúl, digamos como un tutor en la dirección, antes con los maestros en las escuelas de música decían, todo músico tiene que cantar, más allá que toque un instrumento después, debe cantar. Y ese desarrollo del oído es fantástico, o sea, es muchísimo mejor
el concepto también de trabajar en ensambles, el coro enseña todos esos aspectos. Fíjate que para el cantante de ópera ocurre muchísimo. El cantante de ópera que no ha cantado en coro, se le dificulta muchas veces el trabajo de ensamble. Y Gustavo lo comentaba en la entrevista pasada. Es cierto, cuando ellos vienen del coro, el trabajo de fusión entre los solistas y con el coro y la orquesta funciona mucho mejor. Hay más conceptos del ensamble, ¿no? Y el coro te da ese recurso. Sí, se desarrollan muchas cosas, en lo particular para nosotros, bueno, para mí y para mis hermanas también, bueno, también mi hermana mayor, bueno, los tres nos iniciamos contigo, después hablaremos un poquito de eso, pero ha sido el canto coral como un eje transversal en nuestras vidas, seas músico o no seas músico, te forma, te enseña muchísimas cosas y para nosotros fue realmente muy grato, además, empezar contigo. Pero vamos a estar saltando del presente al pasado constantemente porque quería saber, porque a lo mejor la gente no lo sabe, pero aparte de todo lo que puede aparecer en internet de Lourdes Sánchez y del sistema de orquestas y del coro, la Coral Nacional Juvenil Simón Bolívar, me interesa también saber de cómo inició la maestra Lourdes Sánchez en la música, cómo había una familia musical, había alguna referencia previa, de dónde vino el gusto por la música. No, no había una familia musical, solo tenía un tío lejano que era violinista popular, tocaba en las calles. Mi mamá es del llano, de Valle de la Pascua, del pleno centro del país, y por supuesto quería que yo hiciera música del folclore. Y a los 9 años comencé a estudiar arpa criolla, el arpa tradicional venezolana. Y mi iniciación en la música comienza justamente con el folclore. A partir de allí, entonces, empecé a trabajar otros instrumentos como el cuatro, que es nuestro instrumento tradicional, pero nunca canté hasta mucho tiempo después. Solamente toqué y luego ingresé a estudiar mandolina, y entonces ingresé en las estudiantinas, pero solo hacía música instrumental, nunca había cantado. Y claro, mi familia quería que hiciera música tradicional por ser gente de oriunda de la zona, pues del llano venezolano. Y por curiosidad, como a los 15 años, 16 años, abrieron un coro en mi pueblo, en un Ateneo, se estrenaba el Ateneo, y bueno, entré simplemente con curiosidad de saber cómo era cantar en un coro, y a partir de ahí me quedé. Entré al conservatorio, y como venía de hacer arpa criolla, el arpa folclórica, me incliné así también hacia el arpa clásica, el arpa de concierto. Y comencé en el conservatorio a estudiar arpa de concierto. Aún no cantaba todavía. Cuando empecé a cantar en coro, fue llevando ambos caminos paralelos, y entendí bueno, el coro me atrapó en realidad. Ingresé a la orquesta, toqué en la orquesta del Estado mucho tiempo, ingresé al ensamble de arpas clásicas con mi maestra y mis compañeras de arpa, pero estaba allí latente el trabajo de quería dirigir. En realidad quería dirigir y me gustaba muchísimo el coro. Entré a la universidad, abandoné la universidad y me dediqué a estudiar música. Luego, con los años, bueno, el camino me fue llevando otra vez a la universidad y bueno, me gradué y luego hice la maestría también, pero ya digamos, en la música dejé luego el arpa ya a punto de graduarme del conservatorio porque dije que lo que quería hacer era dirigir. Ya estaba muy dedicada a los coros, ahí ya sí estaba trabajando fuertemente con los coros y bueno, y ahí el camino se fue por otro lado, ¿no? Por la vía del canto. Es que, bueno, y el canto porque además te apasionaste por los coros y así como los directores de orquesta tenemos que tener solvencia, cierta solvencia con el instrumento, el cantante, y lo hablaba, esta es la tercera entrevista que estamos hablando un poquito de canto y de coro, porque en la entrevista con Gustavo Castillo, barítono, si no han visto la entrevista, pasen por el canal de YouTube a verla, hablamos de esto, y también en la entrevista pasada con el maestro Iván López Reynoso, que es un grandísimo director de orquesta mexicano. Él es contratenor,
y él se enamoró de la ópera, bueno, de la dirección, pero sobre todo de la ópera, y entonces justamente también empezó a estudiar canto coral, empezó a trabajar con coros un poquito y a estudiar canto para tener la herramienta de conocer el instrumento vocal y conocer la masa coral y conocer esto. Entonces, hablamos un poquito de esto. Tú, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Tú sabes reconocer cuando un director de orquesta tiene conocimiento del canto coral o no lo tiene? ¿Cómo ha sido tu experiencia con Sí, eso? sí, efectivamente, basta con que el director se exprese con términos equivocados o con términos que no están relacionados con el canto, o si utilice sobre todo la terminología, cuando habla de cosas equivocadas o sustitutos que no son propios pues, de la música, pero que se refiere estrictamente al canto, o no conoce el texto, o no sabe exactamente cuál es el significado de lo que se está cantando, cuál es el contenido, de, digamos, retórico de ese texto, sea una misa, una sinfonía, lo que sea, una ópera. Si no está al tanto, realmente involucrado con eso, si no mira al cantante, sobre todo ese contacto visual, el contacto que necesita el músico con el director, ya tú dices, este señor no sabe. Ahora, es muy lamentable decirlo porque sí ocurre con frecuencia y lamentablemente el cantante luego pierde el respeto y ya dice, ya ni siquiera mira al director, ¿no? Y eso a veces nos pasa como instrumentista también. Si el director no está claro con su discurso musical, con lo que quiere, ¿no? Hacia dónde va y hacia dónde construye la obra, evidentemente el músico no mira la batuta. Y eso pasa porque no se establece el contacto, la comunicación. Sí, es un mundo esto y para, bueno, en mi caso, como director de orquesta, he tenido que también seguir investigando un poquito y viendo y hablando, porque, por ejemplo, con mi papá la formación fue muy del canto coral y del texto, sí, muchísimo, pero, por ejemplo, yo realmente nunca vi una clase a profundidad de canto lírico, entonces yo me tuve que empapar un poquito con eso y viendo eso es tan difícil porque todo se trata de imágenes, todo se trata, o sea, no estás viendo el instrumento, entonces el director tiene que hablar bueno, de imágenes, de quizá metáforas o indicar cosas, bueno, como la posición de la voz, imagínala aquí, imagina esto, no sé qué. Entonces es realmente un trabajo que es bonito, pero también es difícil. En tu caso, empezaste evidentemente con coros Sí. amateur. Empezaste con coros amateur, pero ahora diriges un instrumento bueno, que es un Ferrari de los coros, porque son muchachos dedicados a eso, porque tienen una ayuda también, porque ven clases no solo de música, sino de música, canto, pronunciación, idiomas y todo esto. Pros y contras, diferencias y similitudes entre el coro amateur y el coro profesional. Sí, eso tiene que ver mucho con la conducta y la visión del cantante, porque no debería haber una diferencia. El coro, hay muchos vocacionales que tienen una conducta y un comportamiento realmente profesional. El reto de uno como director de asumir un coro, digamos, de este calibre, como dices tú, un Ferrari, porque implicaba para mí también seguir creciendo como directora. Cuando yo asumí este coro, estaba pasando por un momento difícil, su directora se había ido y el maestro Abreu me dice, encárgate. Así como a muchos nos dijo, dale. Asumí no solamente el coro, sino la coordinación nacional de todos los coros del sistema, que en ese momento había como 400. O sea, eso involucraba hacer una cruzada por todo el país para ver qué estaba pasando y qué había que hacer.
bueno, realmente fue un trabajo titánico que durante 10 años fue como la bandera mía de mi trabajo, pero llevar este coro a ese nivel profesional realmente fue una gran misión, me enorgullece muchísimo porque logramos, con muchos que están fuera del país, lamentablemente y afortunadamente por otro lado, pero también el sistema ha ido creando esa escuela de manera que siempre sigan llegando jóvenes que tienen ese reto profesional, de manera que el coro sea esa plataforma que les permita formarse, capacitarse, desarrollarse, algunos como directores, otros como compositores, otros como cantantes de coro, pero de alto calibre, otros como cantantes de ópera, y que bueno, que ese sea como la incubadora, ¿no?, de formación de los chicos, y hemos tenido ciclos, como digamos que ahora hay una nueva generación luego de 10 años de esa primera generación que hoy muchos no están, pero se ha dejado una plataforma importante que permite el ingreso de nuevos cantantes. Sí, y además eso responde un poquito, bueno, aparte de lo que ya sabemos, y me prometí no hablar de obviedades políticas, aparte de todo eso que ya nosotros sabemos y de que, bueno, en mi caso yo estoy en México y así como yo están muchos amigos y colegas fuera del país, pero también el pasado lunes me entrevistó el maestro Carlos Miguel Prieto, que también está aquí en el canal con una entrevista que yo le hice a él. El maestro Carlos Miguel preguntaba sobre cómo es esta transición del proyecto social a la excelencia musical y que tenemos en el caso de la orquesta, bueno, los directores en todo el mundo, tenemos también en el caso de los instrumentos a Edison Ruiz, a Pacho Flores y o sea, de top de los instrumentistas del mundo. Y en el canto, que quizás se habla menos, porque quizá a la gente le llama mucho la atención la orquesta, pero tenemos cantantes del sistema que salieron de ese coro estudiando en las academias más importantes del mundo, más importantes de Europa, en la Academia La Scala, en España, en Reina Sofía y en la Academia de Canto de Plácido Domingo, y bueno, por supuesto en Francia, contratenor venezolano que está cantando en la Ópera de París y barítono venezolano cantando en la Scala de Milán. Entonces, ¿cómo piensas tú, en qué momento, o si siempre fue así, que se hizo, digamos, esta transición o empezar a incluir la super excelencia musical sin descuidar el proyecto social? No, eso tiene que ir de la mano, efectivamente, porque la base de la filosofía del sistema es el trabajo social, pero como siempre el maestro Abreu decía, ¿no?, que tú para poder hacer la mejor labor de cambio, digamos, del cambio de paradigma y de darle al niño realmente una superación de la pobreza, tenía que ser con la riqueza intelectual. Es la manera de combatir la pobreza. Entonces, para darle tú la riqueza intelectual, debía ser la mejor música, tenía que ser la música de más alta calidad. Si ese niño, por muy pobre que fuera, no debía tener el violín el peor, sino todo lo contrario. Él decía, él hay que darle lo mejor. Y claro, eso luego lleva evidentemente a la excelencia musical, porque el joven, en la medida que va creciendo en el sistema, se siente profesional, ¿verdad? Es aplaudido desde que comienza a hacer cuerdas al aire, y siempre está el niño exponiéndose al público, exponiéndose a la crítica, pero digamos esa crítica sana de crecimiento y de esos retos de vida. Y eso llevó solo a la riqueza, a esa, digamos, excelencia de contar con orquestas fenomenales. Uno va al interior del país y te sorprende estos niños maravillosos, orquestas con tanto afán, con tanta pasión, con tanto amor, que eso para mí es ser profesional. Es su conducta profesional, formando, digamos, un poco siempre detrás, porque esto nace como un programa orquestal. El maestro quiso consolidar lo orquestal, y una vez que eso estaba ya listo, dijo, bueno, ahora nos ocupamos del programa de coro, que tendría más o menos hace unos 15 años, y todo ese proceso último de los 10 años dio este resultado maravilloso, digamos, con el coro Simón Bolívar, porque
lo integraron jóvenes de todo el país, no solamente de Caracas. Creo que la mayoría, hablar de un 90% eran cantantes jóvenes que venían del interior de la República. Bueno, igual exactamente la proporción era muy parecida a la de la orquesta, porque están, por ejemplo, Exactamente. que hablamos antes de Gustavo Castillo, de Cristo Basilaco, que son de Barquisimeto. Alejandro también es de Barquisimeto, no sé quién más es de Sí, Barquisimeto. Alejandro Gil. Sí, Bueno, un montón de Calabozo, orgullosa tierra de grandes músicos. Así como en el coro, hay un montón de coralistas de Calabozo, en la orquesta también había un montón. Y esto es Calabozo Estado Guárico, Llanos Centrales Venezolanos, para quienes no conocen la geografía de Venezuela, pero sí, el coro y la orquesta, y hago aquí la comparación con la orquesta, porque se trata justamente de hacer una selección de los chicos de todo el país, de los chicos más dedicados, porque no, esto no depende solo de talento ni de quiénes son, entre comillas, los mejores, sino justamente hablabas de la palabra profesional, que no es el que gana sueldo de esto solamente, sino el que se dedica. Mis padres decían que nosotros teníamos que ser estudiantes profesionales, que eso quería exacto. decir así como, no, o sea, no es que tú cobres por estudiar, sino que tú tienes que ser dedicado a eso, o sea, y es a lo que te dedicas realmente, ¿no? Entonces, en nuestras orquestas y nuestros coros se busca también eso, ¿no? Que haya la excelencia en dedicación, en tiempo, y en gusto y en querer hacer las cosas. Eh, el coro, la coral, bueno, yo soy testigo del avance rapidísimo, y creo que dependió un poco de ti y un poco también, por supuesto, del apoyo de la institución y de esta selección de chicos. ¿Cuál consideras tú que ha sido el momento, qué momento atesoras de algún concierto, de alguna gira, de algún momento con la Coral Nacional Juvenil Simón Bolívar? Bueno, ese coro tuvo la fortuna de hacer varias giras internacionales, pero pienso que en general para el coro el gran reto fue ir a la Scala por tratarse, digamos, por el templo de la ópera, y además que nosotros nunca habíamos hecho ópera. Esas son cosas que yo digo solamente el sistema. O sea, nos lanzamos ese reto de hacer la bohème y ese segundo acto de la bohème artísticamente, o sea, en cuanto a escena es muy difícil y nosotros no teníamos la experiencia. La maestra Margot Pérez Reina, fue siempre nuestra gran compañera, y digamos que gran parte de todo este trabajo lo hicimos juntas, porque fue, digamos, quien construyó durante todos esos años, digamos, el concepto de la sonoridad del coro y la dedicación de con cada uno de estos jóvenes. Era angustiante porque no teníamos experiencia realmente como un coro de ópera. Nosotros éramos un coro sinfónico, un coro que sí hacía mucha música con orquesta, pero no tenía experiencia en la escena. Por supuesto, debimos prepararnos antes, pero cuando llegamos a la Scala era algo así como que no lo podíamos creer. Y yo creo que en general para nosotros esa estadía de un día a día para que cada una de esas funciones de la ópera estuvieran siempre al nivel de la escala, ¿no? Porque estaban todos los ojos también de toda la escala encima era el primer coro que iba a ser ópera que no fuera el coro de la escala, ¿no? Entonces estábamos ocupando la casa de otra gente. Y no solo teníamos ese compromiso, sino que teníamos el gran compromiso de un concierto a capela. En la iglesia San Marcos, donde Verdi había estrenado su Requiem. Entonces, una iglesia extraordinaria, un retablos barrocos bellísimos. Ese fue para mí, por supuesto, en mi caso como director, ese fue el reto fuerte, porque era mostrar el coro en toda su flexibilidad como cantante, como instrumento. Presentarse como un coro de ópera, presentarse como un coro sinfónico, porque debía ser una novena sinfonía, una cantata criolla,
teníamos que hacer Villalobos, o sea, había otro repertorio con orquesta, pero también el repertorio coral a capela, que es como la filigrana del mantel, ¿no? Entonces era lo más delicado y poder mostrar ante la crítica. No, y la crítica, además, voy a hacer algunas aclaraciones aquí, porque a veces nosotros hablamos en nuestro idioma y la gente quizá hay cosas que no sabe o que no está al tanto. A ver, la ópera es la expresión artística para muchos y bueno, para mí, para muchas personas, la ópera es la cúspide de la expresión artística porque involucra la mayoría de las artes, la mayoría de las artes. Para empezar, por supuesto, la música, el texto, la actuación, o sea, la escena, hay baile, hay tantas cosas. Incluso antes las escenografías las llegaron a ser grandes artistas plásticos, grandes artistas plásticos, arquitectos, escultores, pintores. Entonces la ópera es una representación del arte completa. Y además, lo que habla la profe Lourdes de la crítica es que en general el público de ópera es de los públicos más cultos que hay, porque se conocen las óperas, porque se conocen el texto, porque conocen las grandes versiones. Entonces sí es un súper reto hacer ópera en un espacio donde hay gente que va a ir a escucharla con conocimiento de causa, o sea, sabiéndose absolutamente todo. Entonces sí estoy totalmente de acuerdo que era un gran reto y justamente citando otra vez a Gustavo Castillo, hablamos de ese momento también, hablamos de ese momento en el que fueron a Milán a hacer esa ópera dirigida por el maestro Gustavo Dudamel con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela. Bueno, sin duda fue, no solo para ustedes, sino creo que para el sistema fue un logro importante, fue un hito importante en la historia de la institución también. ¿Cómo, cómo llegas? Porque hablaste un poquito de que el coro se había quedado sin directora y no sé qué, pero ¿cómo llegas tú? ¿De dónde venías? ¿De qué coro venías o de dónde venías tú para llegar a dirigir el gran coro del sistema y encargarte de todos los coros del sistema? Bueno, yo, como dije, comencé tarde, digamos tarde, ya muchacha, no desde niña con los coros. En mi pueblo, con un maestro que ya falleció, Luis Emilio Rondón, canté en ese coro, le he tenido por muchos años. Llegó un momento que incluso me fui desarrollando, hasta un día que el maestro me dice, bueno, ya es hora que dirijas, ¿ok? Así que prepárate algo, así muy a lo venezolano, prepárate algo y diriges. Luego ingresé muy jovencita, a los 17 años ingresé al sistema, ya estaba tocando arpa, tocaba arpa en la Orquesta Sinfónica del Estado Miranda, que es donde yo vivo, y cuando este director, que también dirigía a los niños cantores del núcleo, de ese, digamos, de ese centro de formación musical del sistema, yo heredo ese coro, yo estaba trabajando iniciación musical, daba lenguaje musical en la orquesta, y el director ya no estaba, entonces yo heredé esos niños cantores y fue una gran escuela para mí porque lo dirigí por más de 10 años y ese fue el primer coro del sistema, un coro que está arribando este año 41 años y el sistema tiene 45, realmente es el coro más antiguo del sistema y lo fundó el maestro casualmente con maestros mexicanos. Cuando el maestro Abreu inicia ese proyecto, él trae de Morelia, de la Escuela de Canto Coral de Morelia, a dos maestros, un sacerdote y un director, para Marcelino Mendoza y Pedro Moreno, que vinieran a Venezuela a dirigir los niños cantores del proyecto. Por ahí pasó Luis Emilio Rondón y luego yo por más de 10 años y eso fue, digamos, como mi gran escuela y el maestro Abreu se enamoró del trabajo que yo hice allí. Fue un poco un trabajo bastante intuitivo, digamos, porque yo no había trabajado con coros de niños, pero bueno, como todo, uno empieza a escuchar, empiezas a ver cursos y a formarte. Luego ingresé al Banco Industrial de Venezuela, donde el maestro Raúl Delgado Esteve me invitó a dirigir la cantoría femenina del banco, que era un banco que tenía una solidez artística con una fundación de artes, de artes plásticas, con 3 agrupaciones corales, con estudiantina, o sea, tenía, digamos, una visión muy sólida con respecto a las artes.
Y bueno, ahí también continuó la formación. Pero ya yo estaba, digamos, en el sistema con los niños cantores. Y el maestro Abreu siempre me decía que quería que yo me fuera a Caracas, porque él quería tener un coro como ese de los Teques también en la capital. Cada vez que venían maestros invitados, gente del sistema, me llamaba de los Teques y de mi pueblo a Caracas, digamos, a mostrar el trabajo coral. Hasta que finalmente accedí y empecé a trabajar en uno de los núcleos del sistema en Montalbán. Y bueno, luego él siempre estuvo muy pendiente de lo que yo hacía. Luego fundé un coro femenino también que formó parte, digamos, de esos inicios del sistema con los coros, que era la Cantoría Ludus Vocaliter, que fue un coro también de muchas muchachas también que venían del sistema. Y cuando se hacían los primeros sinfónicos corales, pues yo también participaba con mi coro de niños, con el coro femenino, y el maestro siempre veía el trabajo y siempre me trataba de jalar, pero yo no quería dejar mi pueblo, ¿no? Uno siempre arraigado a su Y nos ciudad, cuesta a mucho, su ¿no? pueblo. Nos cuesta mucho porque, bueno, yo, Sí, para quienes no saben, también yo soy de otro pueblito que queda justamente entre Caracas y Los Teques, que es San Antonio de los Altos. Oye, yo empecé a dar clase en el núcleo y así también, ¿no? Como todo el caminito. Empecé con tallercitos y después director de la orquesta infantil, director de la orquesta juvenil, director del núcleo y siempre nos quieren jalar para Caracas y nosotros estamos felices allá en nuestra montañita donde hace frío. sí, sí. Bueno, y yo ni siquiera para Los Teques quería ir tampoco. Yo estaba ahí metido. Cuando a mí me nombran coordinador regional del estado, bueno, de esa región, me querían que me fuera para una oficina en Caracas o para una oficina en Los Teques. Y mi primera condición fue, yo me quedo en mi pueblito, en mi misma oficina, no importa si tengo que ir 2 veces a la semana, pero yo me quedo. Entonces el maestro te estaba jalando para que te fueras a Sí, Caracas. Bueno, y como casi siempre, en algún momento lo logró porque el maestro tenía cierto poder de convencimiento, sí, pero sí, digamos, tú sí. fuiste construyendo esto, tú fuiste construyendo todo este camino hasta llegar a dirigir el gran coro y encargarte de los coros a nivel nacional. Sí, bueno, antes, digamos, cuando me vengo a Caracas, en el 2006, venía por primera vez a Venezuela el director de los Niños Cantores de Viena, el maestro Gerald Beer, y no teníamos un coro en Caracas, digamos, que sirviera de instrumento de trabajo para el maestro Beer, y nace la idea de crear los Niños Cantores de Venezuela. Yo cantaba en el coro Simón Bolívar, o sea, era una cantante más porque en los inicios éramos los mismos directores de coro que formábamos partes de ese primer coro nacional. Entonces fundo los Niños Cantores de Venezuela, ya dejo Los Teques, irremediablemente ya me termino de ir a Caracas, y porque al principio tenía ambos coros, Niños Cantores de Venezuela y los Niños Cantores del núcleo, pero ya en un momento ya tuve que terminar de tomar la decisión y el maestro jalaba y jalaba y jalaba. Bueno, empecé a trabajar con los niños cantores de Venezuela, pero una vez que acepto el reto de la coordinación nacional y dirigir el coro Simón Bolívar, tenía que dejar los niños cantores de Venezuela y lo dejé en manos de mis propias alumnas, pues muchachas que venían formándose conmigo también desde Los Teques, o sea que estos mismos núcleos, en la misma estructura académica del sistema es lo que te permite crear la escuela. Y así, bueno, ha seguido la historia, está en manos de las muchachas mismas que vienen del sistema, pero tuve que abandonar, digamos, en la dirección a los niños cantores de Venezuela porque era un reto gigante abordar y pensar en cómo fortalecer el programa de coros en todo el país y además agarrar ese Ferrari que estaba recién ensamblado. Bueno, vamos a ver ahora cómo le ponemos velocidad. Y cómo Claro. asumimos los retos, porque cada vez el sistema crecía, la orquesta crecía, y entonces cada vez eran
No solamente porque mi condición fue, maestro, yo lo hago, pero yo quiero que el coro haga también repertorio a capela. Sí, no, y es tan importante porque igual, me gusta siempre poner en contexto a la gente que escucha esto, porque incluso en Venezuela quizá hay gente que no sabe estas historias, pero justamente hablábamos de que el sistema de orquestas como orquestas consolidadas tiene 45 años. Empezó con un grupito pequeño, se empezó a hacer grande hasta ser este monstruo que es ahora de este montón de orquestas y además orquestas buenas. Y siempre se dejó un poquito para después el coro. Yo sé, estamos seguros de que el maestro Abreu en algún momento lo iba a hacer y lo hizo, pero sí vino mucho después del desarrollo, del amplio desarrollo de las orquestas. Entonces a ti te tocó un poquito como recorrer 30 años de camino de aprendizaje orquestal en poquito tiempo hasta llevar el coro a la par de la gran orquesta también, que es la Sinfónica Simón Bolívar. A ti te tocó correr Pero esa con ese experiencia de coro. la orquesta, sí, pero la orquesta es fantástica. O sea, ese recorrido que hizo la orquesta y que hizo el sistema fue perfecta porque fue una plataforma de, de nosotros caminar por donde ya la orquesta había Claro, caminado. Entonces el proceso fue mucho más rápido y en 10 años teníamos ya un coro profesional claro. y un Y coro del joven. ensayo y error, el ensayo y error que fue para las orquestas consolidar toda la metodología que para mí, y lo estoy haciendo, digamos, lo digo aquí siempre en México y cada vez que me preguntan siempre digo que el aporte más allá de lo social y más allá de lo evidentemente rico musicalmente que puede ser el sistema, para mí el gran aporte o uno de los grandes aportes que tiene el sistema para el mundo es la metodología, es la metodología de la enseñanza y la práctica colectiva de la música. Entonces, claro, a ustedes les tocó 30 años de aprendizaje de ensayo de error para entonces hacer algo muchísimo más rápido, ¿no? Sí, y una de las cosas que a veces ocurría, que a veces todavía sucede, es que el niño, una vez que ingresa al coro, al muy poco tiempo que ya ven que el niño está cantando muy bien, ya la orquesta se lo quiere llevar. Y eso, lamentablemente, yo le decía al maestro, si nosotros hacemos que esa plantita que está creciendo no de los frutos, iba a ser mucho más difícil tener coros juveniles y coros de adultos profesionales, o sea, que pudieran enfrentarse a todo este reto de orquestas de música sinfónica coral. Y le decía, tenemos que dejar que crezcan en el canto, tenemos que permitirle al niño poder escoger o poder seguirse desarrollando en el canto, y en los teques fue un muy buen laboratorio, porque yo dejé que los chicos pudieran continuar creciendo en el canto y creciendo en la orquesta. Y hoy en día vemos que son músicos maravillosos, muy completos, porque A eso pudieron iba desarrollarse. Sí. exactamente, porque, mira, tuvimos en algún momento en la Teresa Carreño, en la Orquesta Sinfónica Juvenil Teresa Carreño, yo no tocaba en la orquesta, pero fui invitado muchas veces a tocar y a dirigir y a trabajar con la orquesta. Había ahí, no sé, una vez hicimos la cuenta, estaban un montón de muchachos, entre los cuales estaba yo también, que estuvimos juntos en ese coro. Es más, nos conocíamos a veces por ejemplo, recuerdo con Daniel Arias, un gran chelista. Daniel y yo nos hicimos amigos como chelistas y después yo acompañé a la orquesta y él era principal y después vimos una foto en la que estábamos en Los Niños Cantores y estaba Daniel chiquitico y yo un poquito más grande, pero estábamos ahí, entonces realmente de ahí nos conocíamos y ni siquiera nos acordamos, pero sí fue un semillero importantísimo, Los Niños Cantores de Los Teques para muchos músicos. O sea, creo que por lo menos lograste despertar en nosotros el interés por la música, no importa si no seguimos en el coro, aunque de eso es mucho también, porque en ese coro estaba Lyudmila, ¿quién más estaba en ese coro? Bueno, había un montón, Raquel, estaba Paola, Raquel, que Paola, fueron mis exactamente. dos grandes alumnas, y hoy Paola es mi mano derecha para muchas cosas y dirige Los Niños Cantores, pero está conmigo desde que tenía 7 años. Sí, 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 Entonces, sí. son Fue un hijos de la semillero, música. exactamente, fue un semillero importantísimo.
Le he hecho esta pregunta a varios invitados porque me interesa mucho las diferentes visiones. ¿Cómo ves el aporte del mundo digital a la música clásica y cómo ves a la música clásica en el mundo digital de ahorita en adelante? Todavía me estoy haciendo, digamos, estoy reflexionando al respecto, ¿no? Creo que es una herramienta, evidentemente es una herramienta y ahora con esta coyuntura en la que estamos todos en casa nos ha obligado a tener que aprender de estas nuevas plataformas de educación, de aprendizaje. Lo difícil está para nosotros, los que trabajamos la música con el colectivo. O sea, para un director de alguna agrupación, cómo hacer tu propio trabajo de director, porque el trabajo individual se ha podido mejorar, pues, porque un maestro puede trabajar individualmente con su alumno desde cada uno desde casa y hay aspectos musicales que lo puede trabajar. Pero hemos pensado tantísimo cómo se hace con el colectivo, o sea, cómo trabajas el sonido, la respiración, ese trabajo de las frases, o sea, no, hay cosas que es como, que es lo humano en la cual estos recursos no llegan, espero, y ojalá no lleguen allá, porque entonces después no tendría sentido, digamos, esas cosas que es la sensación, como es el amor, como es el afecto, que es la piel, que es la mirada, son otras cosas que no pueden suplantarse. Hemos tenido que aprender, particularmente yo siempre fui desconocedora de todas estas cosas, reconozco mi tal gran ignorancia, pero hemos tenido que aprender. Para nosotros ha sido complejo en el país porque tenemos muchos problemas de conexión, muchos problemas de comunicación a nivel general en todo el país. Y ha sido difícil establecer, digamos, los métodos de ensayo o de seguir trabajando. Solamente lo hemos podido hacer a nivel individual con los alumnos que pueden. Pero para mí es muy frustrante no tener ya 100 días sin tener el coro enfrente y poder hacer música y poder cantar y poder mirarle la cara a la gente, quererlos, odiarlos, como sea, pero establecer allí ese mecanismo de comunicación para poder hacer música a través del Sí, sonido, de la piel, la mirada, la cercanía, los rostros, todo, ¿no? sí, es Eso sí es que insuperable. es insustituible, lógicamente, igual que el concierto. Ah, Bueno, pero ya saldremos de esto, yo creo que vamos a salir, muchos vamos a salir fortalecidos. Creo que esto ha dado pie también al diálogo y a la reflexión. He visto que tú has hecho, vi por ahí un videito con el maestro Ulises Ascani y el maestro Rodolfo Salimbeni, maestros importantísimos en la formación en Venezuela. Quiero invitar a la gente a que vaya también, por supuesto, a las redes del sistema y al canal. El sistema está haciendo una difusión de conciertos maravillosos en la sala digital del sistema y bueno, vale la pena que vayan a ver esos conciertos porque son conciertos de ahora y de antes. Y bueno, quería hacer esa invitación, que no se me olvidara hacer esa invitación. Y bueno, por último, profe, le voy a hacer unas preguntitas que le hago a todos los invitados. Pregunta rápida, respuesta rápida, ¿te parece? madre mía. A ver, género favorito en la música académica. La música a capela, sí, Periodo favorito. el Renacimiento. Compositor favorito, Del Renacimiento, Tomás Luis de Victoria, el máximo. por supuesto. Obra favorita. Bueno, fíjate que no es del Renacimiento. Hay una obra que para mí fue el gran reto, es un gran reto como director. Cuando yo la hice, sentí que ya me graduaba. Es asumir es la misa para doble coro, para doble coro de Frank Martin. Es una cosa fantástica para el cantante como para el director. Es un gran reto. Por supuesto. Y es para mí realmente esa obra la vivo muchísimo y me encanta.
A ver, director favorito. ¿De coro o de orquesta? A ver, de coro y de orquesta. Uno y uno. Bueno, de orquestas me encanta Ricardo Muti, pero amo cantar con Gustavo Dudamel. O sea, no he cantado nunca con Muti, por supuesto, pero si hay dos directores que saben de trabajo con coro, son ellos dos. Y directores de coro, admiro mucho una gran directora latinoamericana que es Digna Guerra. Tiene unas manos fantásticas, pero Raúl Delgado Esteve era mi gran ídolo. Instrumentista favorito de cualquier instrumento. Instrumentista, caramba, ahí sí me agarraste. Annette León en el arpa, es mi instrumento. Annette León, qué bella. Mi La gran amiga, sí. arpista principal de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y, por supuesto, maestra de la Academia Latinoamericana de Arpa. Género de la música fuera de tu área. El folclore latinoamericano, me encanta. A ver, Todo el ahora, folclore. destino favorito fuera de Venezuela. Grecia, Sala internacional favorita. mira, la sala de Radio Francia es fantástica para cantar, la Maison de la Radio. Es lo máximo para el canto. Comida internacional favorita. Uy, la comida yucateca. Es que la profe viene mucho a México. Cuando se pueda volver a viajar, por supuesto sigan a la profe Lourdes Sánchez en sus redes sociales también, pero cuando se pueda volver a viajar y puedas volver a venir a México, yo también me comprometo a compartir ahí para que la gente vaya y te vea y vaya a los cursos y todas las cosas que Dios haces mediante aquí. este año, ojalá, Dios quiera. cada año tenemos el encuentro de coros en Veracruz y esta es la tercera vez que deberíamos compartir. Estamos haciendo unas clases también por las redes, pero esperemos que ojalá la situación se normalice y podamos hacer este encuentro Esperemos. bellísimo con todos los niños de todos los coros del estado de Veracruz. Buenísimo. Destino favorito en Venezuela. Los llanos, mis llanos. Comida favorita de Venezuela. La yaca. La yaca. La yaca. Aquí, Comida. aquí estamos empezando los venezolanos a hacer hallacas. Aquí en México ya se consigue. A ver, sala favorita en Venezuela. Para cantar, amo la sala Simón Bolívar del Centro de Acción Social por la Música. Es una sala fantástica para la música vocal. Y hay otra sala que esperemos se pueda recuperar, que es la sala José Félix Rivas. Es perfecta para el canto, también del Teresa Carreño. El complejo Teresa Carreño, una sala Sí. también, sí, maravillosa. Dos salas donde hemos compartido cosas muy bonitas, dos salas muy especiales, sí, por supuesto. Y bueno, quería antes de despedir la entrevista agradecerte bueno, en nombre propio, por supuesto, pero también de mis hermanas y de mi familia, porque fuiste fundamental en nuestra formación y creo que solamente somos espejo de un montón de niños de Venezuela que se sintieron de alguna manera tocados por tu mano y nos inspiraste de alguna manera y hay tantos músicos que pasaron por tus manos, entonces es un agradecimiento mío, es un agradecimiento familiar y es un agradecimiento de tantos niños en Venezuela. Muchas gracias, Raúl. De verdad, me siento muy halagada, pero muy orgullosa y además comprometida, porque cuando uno le lanzan tantas flores, es realmente un compromiso. Todavía estamos trabajando o sea, creo que la educación se convirtió como ese leitmotiv en mi vida y estoy convencida de que la música puede cambiar al ciudadano. Eso durante tantos años lo he visto, lo veo, lo puedo palpar, puedo hablar de testimonios de tantos jóvenes que gracias al sistema y gracias a la música
han cambiado, han mejorado sus vidas y tienen, hoy son gente de bien, más allá de que sean o no sean músicos, que es lo que hablábamos, uno en el núcleo, quizás a veces pues, como docente uno siempre quiere tener al alumno consigo y no soltarlo, pero tenemos que saber que somos solamente un vehículo de cambio y un vehículo de educación. El muchacho sabrá escoger en la mejor medida que el maestro te enseñe y te enseña a ser libre, ¿no? Entonces, he mantenido eso como una filosofía y eso es lo que me ha dado tantísimas satisfacciones. Por supuesto, el Coro Simón Bolívar vino a representar en mí como lo más grande porque fue un gran reto y tener un coro profesional y mantenerlo así es difícil porque es un reto día a día, ¿no? Pero también fue un compromiso con el maestro Abreu y que confió y bueno, mi compromiso todavía está allí con él y con la institución. Pero creo que es eso, esa es la meta de uno como maestro, como educador y ahí pasan los años y puedes ver los resultados. Entonces, gracias por eso, porque sí, pasaron por las manos mías y bueno, tenía la mirada acuciosa de tu papá, pero porque tuvo confianza, tenía confianza en lo que yo estaba haciendo. Entonces, eso Sí, es sí, un gran halago. pero la confianza te la ganaste y te queremos muchísimo, te queremos muchísimo. Y bueno, muchísimas gracias además por haberme dedicado estos minutos, este tiempo y a toda la No, gente que está escuchando, porque, bueno, porque queremos escuchar testimonios tan bonitos como el tuyo. Entonces, bueno, mil gracias por haber venido a la entrevista, profe. gracias a ti y mucha suerte en esta nueva iniciativa. Realmente te deseo todo lo mejor porque sé que lo asumes con mucha pasión. Todo Así lo que es. decides hacer lo haces con pasión y seriedad y eso es lo más importante. Así lo Así que mucha, intentamos. sí, Bueno, muchos para aplausos. todos los que escuchan esto, muchísimas gracias. Esto se transmite cada viernes en la página Vida Cultura de Facebook y también en mi canal de YouTube, Raúl Aquiles Delgado. Por ahí pueden buscar todos los videos. Si no han visto todas las entrevistas, también hay conciertos, también hay clases y hay muchísimas cosas. Así que bueno, suscríbanse, denle like, comenten y nos vemos el próximo viernes. Bye.